que son las propiedades funcionales. Y yo les mandé un montón de puntos que tenían que leer del Badui, y además les voy a subir, ¿cómo se llama? Junto con la guía del laboratorio en la casa, algunos papers para que ustedes los vayan haciendo y después puedan, ¿cómo se llama? Contestar las preguntas que les vamos a hacer del reporte. Así que nos vamos a ir de esa manera trabajando y tienen como harto que leer. Y les voy a compartir pantalla para que empecemos la clase. Cuando la tengo acá. Aquí. Entonces, compartir. Voy a apagar la cámara porque se me cae el internet. Y ¿cómo se llama? Y vamos a empezar la clase. Me encantaría que, ¿cómo se llama? Preguntaran con micrófono abierto. Así que preguntaran todo lo que se les ocurra, porque es una clase que lo hago participar, según yo, bastante. Así que me gustaría escucharlos más que leerlos. Me siento más acompañada. Entonces, ¿les parece? Sí. Muy bien. Entonces vamos a partir. Como les decía, esta es la segunda unidad del curso. La cantidad de materia que va acá es harta. Y vamos a partir por los carbohidratos, específicamente por los monos y los disacáridos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver lo que son las propiedades funcionales, como definición en general. Y dentro de estas propiedades funcionales, de los carbohidratos específicamente, tenemos lo que se llaman las reacciones de oscurecimiento, que yo les pedí que las leyeran. Y dentro de estas vamos a tener la caramelización y vamos a tener la reacción de Maillard. Lo primero, ¿qué ven ustedes ahí? Si ustedes tuvieran que analizar esa foto, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál fue la idea que la profesora loca se le ocurrió poner el fin de semana cuando haciendo la clase? ¿Qué creen ustedes que estoy ahí? ¿En qué estaba pensando yo? En comer queque de zanahoria. En comer queque de zanahoria. Ya, la primera cosa que ustedes deben saber es que a la profe no le gusta el queque de zanahoria. Así que, pero sí, en comer queque. ¿Pero por qué puse dos fotos? Y no solamente puse el queque de zanahoria. ¿Por la preparación? Por la preparación. Para hacer esa preparación y llegar a un queque, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Ingredientes? Ingredientes. Y en este caso voy a tener, ¿qué tipo de ingredientes? Secos y mojados, húmedos. Nómbrenmelo, después me lo describimos. Bueno, ¿qué ven ustedes ahí? Zanahoria, azúcar. Harinas, carbohidratos. Exactamente. Harinas, azúcar, ¿qué más? Huevo. Huevos. Para yo pasar, ¿dónde está aquí? Me gusta el puntero láser. Esto. Para yo pasar de esto que están separados acá y llegar a esto, ¿qué tengo que hacer? Mezclar y cocer. Homogeneizar. Los tengo que homogeneizar, los tengo que mezclar. Si no, jamás voy a tener un queque. Entonces, cuando uno está haciendo un alimento procesado, lo va a formar a partir de ingredientes. Estos ingredientes, en este caso teníamos azúcar, huevos, harina, leche, la misma zanahoria, ¿cierto? Para que se pueda formar el queque, estos ingredientes tienen que interaccionar entre ellos. Si no interaccionan, si yo los tengo separados en la mesa, jamás voy a tener un queque. Y estas interacciones para poder formar el alimento se van a producir de manera que sufran modificaciones. Ellos van a ir cambiando, los ingredientes van a ir cambiando por efecto de las interacciones y voy a llegar a un producto final. Y fíjense acá, mezclé los ingredientes y tengo un queque. ¿Pero qué hice entre medio? Es el proceso, los mezclé, ¿qué es lo que hice entre medio? Batir, cocer. Batir, cocer, lo otro tuve que cocinar. O sea, tuve que entregar un acto mecánico y además, cuando ustedes dicen cocer o cocinar, ¿qué es lo que les estoy entregando? Calor. Calor.
calor. Y si ustedes se fijan, al yo mezclar de esta consistencia, que ¿cómo la llamarían ustedes? ¿Qué es lo que tengo ahí? Una masa. Una masa o una pasta, o para ser más específico, una emulsión. Para pasar de esto a esto de acá, le aplico calor. Por lo tanto, si ustedes tuvieran que pensar, ¿qué fue lo que ocurrió en esto para llegar a esto producto del calor? Inventen, tiren. Esta cuestión es, tiren idea. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Engrúpanme. ¿Cómo de pasar de la emulsión al queque? ¿Sí? Yo aquí tengo una pasta, ¿cierto? Ajá. Y le aplico calor y quedo con un queque. ¿Sí o no? Piensen Sí. ustedes, cuando hacen un queque, cómo es la estructura que tiene esa mezcla. Y después cuando se comen el queque, la forma o la estructura que tiene ese queque. ¿Qué hicieron? Y en ambos casos son un queque. Esto es un queque, esto también es un queque. Pero aquí, ¿Pierde agua? ok, se pierde agua, pero ¿qué hicieron? ¿Qué modificaron? ¿Qué cambiaron? No sé, se me ocurre humedad. Más que nada, veanlo más en macro, no se metan tanto adentro, sino que de esta pasta, ¿Cambio químico? un cambio químico, pero ¿qué específicamente? De una cosa pastosa a una cosa sólida que la pueden cortar con cuchillo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué le cambiaron? La forma de enlazarse de los componentes. Ok, le cambiaron la forma de hacer los componentes, pero también le cambiaron la estructura. Hicieron modificaciones que cambiaron la estructura y se pasaron de una masa, que se la comen con cuchara, cuando uno chupetea la cuchara después, el mezquino después que uno hace queque, pasaron a algo sólido con una estructura que ustedes la pueden partir con cuchillo, o sea, que se parte con cuchillo. Entonces, en este proceso en el cual, para mezclar los ingredientes, ustedes tuvieron que ejercer una acción mecánica, formaron una pasta, agregaron temperatura, hicieron una modificación, o sea, llegaron a una estructura sólida, hubo que hacer una serie de interacciones que las moléculas de los ingredientes sufrieron para poder llegar a este resultado que ustedes esperan. Esas interacciones que van a sufrir las macromoléculas es lo que le vamos a llamar funcionalidad. Y las interacciones pueden ser o son internas, y cuando son internas, fíjense que estoy en la parte de la mezcla del queque, vamos a modificar o vamos a jugar con las propiedades físicas, vamos a producir reacciones químicas, como ustedes bien lo dijeron, dentro de este proceso, y además vamos a hacer modificaciones de la estructura. Esto por acciones de las interacciones, y van a ser los cambios internos que van a sufrir. Y además, si a esto le ponemos temperatura, vamos a dejar que este cambio en la estructura se mantengan en el tiempo. Vamos a tener además interacciones externas, y esto va a estar dado por el aspecto. Fíjense que yo partí de una masa, que era una cosa amorfa, y llego a una estructura que yo se la di ex profeso, o sea, yo hice un brazo de reina, y este es el aspecto que yo quiero que tenga mi alimento. Se lo estoy dando, y estoy jugando con eso. Hago que las interacciones me cambien el aspecto que va a tener mi alimento. Y además de eso, voy a tener interacciones de la calidad, o sea, de la persona que lo va a comprar o se lo va a comer con el producto final. Si ustedes se fijan, les puse aquí una torta súper rica y se ve súper bonita. Entonces, si yo soy un productor de alimentos, quiero que mi producto sea lindo, quiero que sea de buena calidad y que ustedes cuando se la coman digan, súper rico el queque, qué sé yo. Entonces, fíjense, todas las interacciones que se producen, internas, externas, y con respecto a la calidad, relación consumidor con el producto, es lo que se va a llamar funcionalidad, y esta funcionalidad va a estar dada por las macromoléculas. Entonces,
Y está la definición oficial. Y si les pregunto en la prueba, esto es lo que me tienen que responder. Una propiedad funcional es una propiedad que es distinta a las nutricionales. No tiene nada que ver con nutrición esto. Y se utilizan para elaborar o mejorar atributos, específicamente de la parte sensorial, de un alimento procesado. Por ejemplo, yo hago un queque y le voy a agregar harina, le voy a agregar huevo, le voy a agregar leche, le voy a agregar azúcar. Esos son mis ingredientes. Y esos ingredientes van a tener un aporte nutricional, las calorías y todo lo que eso significa. Pero además de eso, esos ingredientes van a estar asociados a propiedades funcionales que le van a dar ciertos atributos a mi alimento procesado, que lo va a dejar con ciertas características propias que yo quiero que tenga. Y estas propiedades funcionales no tienen nada que ver con la parte nutricional. Tiene que ver con el procesamiento que va a tener mi alimento. ¿Se entiende la idea, cierto? Sí. Súper. Entonces, las propiedades funcionales van a participar en ellas las macromoléculas. Eso de partida. Proteínas, carbohidratos y lípidos. Esos son los que participan. Los que la llevan en todo lo que tiene que ver con las propiedades funcionales son las proteínas. Son las reinas de la fiesta. Y los siguen detrásito los carbohidratos, que son los principales que van a producir modificaciones en mi alimento. ¿Con qué van a interaccionar? Y ustedes lo dijeron cuando estaban hablando. Con agua. Van a interaccionar con ellas mismas, proteínas con proteínas, o carbohidratos con carbohidratos. Y van a interaccionar con otras macromoléculas, proteínas, carbohidratos, proteínas con los lípidos, carbohidratos con los lípidos, etc. Y esto van a ir dando que estas interacciones produzcan las modificaciones que yo espero que tenga mi alimento. Los lípidos y los aditivos también van a interactuar, pero de una manera secundaria o no tan importante como lo son las proteínas y los carbohidratos. Entonces, las macromoléculas, proteínas más importantes, carbohidratos y lípidos van a ser los que van a participar en lo que son las propiedades funcionales. Y las interacciones que ocurren tanto con el agua, con ellas mismas o con las macromoléculas, le van a dar las características propias que tiene el alimento, que son la textura. Imagínense en el queque. Cuando ustedes se comen un queque, ustedes tienen una textura de queque. Son esponjositos, son blanditos, que ustedes se lo echan a la boca y se les deshace en la boca. Tiene olor a queque y sabor a queque. Se están comiendo un queque. Y si ustedes yo les pongo una venda en los ojos y se los echo a la boca, los hago que lo huelan, se lo coman, así, sin mirarlo, van a saber que es un queque. Y esa es la gracia que tienen las macromoléculas y las propiedades funcionales cuando uno hace un alimento. Y estas son las propiedades funcionales que, ya vamos entrando más en materia, que ocurren dentro de un alimento, que no son todas al mismo tiempo, sino que va a depender mucho del tipo de alimento que uno quiera hacer. Si vamos a hacer un queque, si vamos a hacer una pasta, si vamos a hacer una sopa de esas de sobre, o si vamos a hacer un postre como un flan, son diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, de características que va a tener y van a ser diferentes las propiedades funcionales que nuestro alimento va a presentar. Entonces, vamos a tener lo que es la absorción, de adherirse, no de absorberse, sino que de adherirse, absorción. Vamos a tener propiedades interfaciales que son que se van a unir dos fases diferentes, o sea, o van a interaccionar dos fases diferentes. Vamos a tener propiedades de hidratación y propiedades de textura. Y esto le va a dar características al alimento. Por ejemplo, la absorción
va a permitir que se retengan los aromas, vamos a permitir que se retengan los lípidos y que se absorba agua. Tengo un alimento que es húmedo, tengo un alimento que es como las dobladitas, por ejemplo, que son como aceitosas, y eso le da la grasa a la dobladita, o que se retengan los aromas, que si yo hago un alimento tenga, le agrego esencia de naranja, tengo una naranja. Entre las fases, que aumente el volumen, por ejemplo, yo tengo, le agrego polvo de hornear y el queque va a subir. Voy a formar emulsiones, mayonesa, las cremas, o espumas, marshmallow, merengue. Hidratación, voy a retener agua, voy a hacer una jalea o voy a espesar una sopa. Voy a hacer soluble, que también va a dar las proteínas. Voy a hacer que sea viscosa, un flan, una crema. Y que tenga textura. Por ejemplo, que yo pueda hacer merenguitos con la forma que yo quiera, o pueda hacer un marshmallow con la forma de una trenza, o pueda hacer un rollo con la forma de un, no sé, pues de un cachito. Fíjense que yo fui armando un alimento y dependiendo de lo que yo quiera de mi alimento, va a ser la propiedad funcional y los ingredientes, cómo se van a ir agregando. ¿Dudas hasta el momento? Profe, una consulta creo que era la textura. ¿A qué se refería con porosidad? Por ejemplo, cuando ustedes comen queque, el queque va a tener una cierta textura, si ustedes se lo echan a la boca, va a tener una textura así como que es blandito, que tenga hoyitos, como si se comiera piedra, pues me estoy inventando, pero una cosa como esa. O que ustedes, a ver, tengan que sea poroso. Déjenme pensar. El marshmallow, que también si ustedes lo prueban, va a tener una estructura que va a permitir que se formen huequitos adentro, y eso, al mascarlo, a ustedes les dé las sensaciones que se estén comiendo algo que tenga como espacio vacío. ¿No se han comido alguna vez estos chocolates que son aireados? ¿Rolls? ¿Cuáles son los rolls? ¿A qué le llaman rolls? Los que son como bañados en chocolate y tienen como adentro de eso, como un cereal, como pero con hartos poros. Así Exactamente, como con sí, hartos vacíos. súper. Sí, ya, que son, y esto es bañado, y uno lo abre y está lleno de hoyitos. Eso mismo, eso es. Ah, ya, Porque gracias, ustedes se lo echan profesora. a la boca y les da una sensación que ustedes cachan lo que están comiendo. Eso es. Súper bueno el ejemplo. Me gustó. Profe, Dígame. en la diapo anterior mencionaba que las proteínas y los carbohidratos eran como los principales como que interactuaban como en las interacciones. Los lípidos como que no son tan principales como porque son hidrofóbicos. Esa es una buena, sí, esa es una de las razones. Y la otra razón que le cuesta más interactuar, los lípidos casi siempre lo que van a hacer es, como son hidrofóbicos, no se van a mezclar con el agua. Y lo que van a hacer es que se separen las fases. Entonces, para poder mezclar o hacer una emulsión, que lo vamos a ver con las proteínas, lo va a ver mucho mejor, requerimos que esté presente una proteína para que pueda envolver a este lípido y este lípido pueda formar parte del alimento. Y efectivamente es porque son hidrofóbicos. Y los alimentos por lo general son a base de agua. Súper bueno, bien. Gracias. Entonces, vamos a entrar en lo que son las propiedades funcionales de los carbohidratos. Le puse parte 1 porque vamos a limitarnos dentro de las propiedades funcionales de los monosacáridos, a lo que son las, ¿cómo se llama? Las reacciones de oscurecimiento. Ya, aquí yo les puse 2 fotos. Ambas son galletas. Ambas han sido metidas al horno, la foto 1 y la foto 2. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál
a vista de ustedes se ven más apetitosas? Y me digan el por qué. Solamente mirándolas. ¿La 2? No me pregunten, respóndanme. La 2, para La mí la 2. 2. ¿Por qué? Porque se ve como más crujiente, como más cocinadita, como la otra. Más puede que tostadito. esté como medio crudo, no sé. En doraditas, sí. Súper. O sea, si yo soy un productor de galletas, ¿cuál creen que voy a vender mejor? Las dos. La 2. Porque así a simple vista, ustedes, alguien lo dijo por ahí, dijo, porque me da la sensación de que me echo la boca y va a crujir. Va a estar, la sensación que va a estar crujiente. Ni siquiera la han probado. A lo mejor las blancas están súper ricas. Pero fíjense en un detalle. La reacción de oscurecimiento, que es esta que está acá, a ustedes le da la sensación de que va a crujir y que se ve mucho más rica, más apetitosa, ¿cierto? Ambas las puse en el horno. Por lo tanto, es una reacción que uno dice, se ve como rico y me dan ganas de comérmelo. Dentro de las reacciones de oscurecimiento, estas van a aparecer durante la fabricación. Aquí Michelle dice, las blancas se ven como polvorosas. Sí, da la sensación de que uno se va a comer una cosa que va a estar como blanduchenta. Tiene toda la razón. A lo mejor son súper duras, ¿eh? Pero no se ven a simple vista apetitosas mirándola. Durante el proceso de fabricación de un alimento, estas reacciones van a aparecer también durante la preparación y durante el almacenamiento, lo cual muchas veces puede ser, va a ir en contra, y vamos a ver más adelante de que tenemos que estas reacciones también producen un daño en el alimento. Y vamos a tener dos tipos de reacciones de oscurecimiento. Una es la enzimática, que es cuando ustedes le pegan un mordisco a una manzana o a un membrillo, sobre todo en esta época, se dan media vuelta, lo miran y está negro. Eso se produce porque ustedes cuando le pegaron el mordisco a la manzana, rompen los tejidos del alimento y al romper los tejidos se produce la liberación de una enzima que es la polifenol oxidasa, que produce reacciones de oscurecimiento que son las mismas que vamos a ver más adelante, pero son producto de una reacción enzimática y que no es materia de este curso, de este curso, no es materia de lo que vamos a ver ahora, pero para que ustedes sepan que cuando ustedes mascan un alimento, sobre todo la fruta, se producen estas reacciones y también es oscurecimiento y se llaman reacciones de pardeamiento enzimático. Y vamos a tener, que no me avanza la diapo, y vamos a tener las reacciones no enzimáticas y se van a producir por las interacciones o las reacciones que van a sufrir las macromoléculas de los ingredientes que ustedes agregaron. Ojo, fíjense que estas se dan en alimentos naturales, fruta, y estas se van a dar en alimentos que yo estoy haciendo a partir de ingredientes. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta clase con estas reacciones. Las reacciones no enzimáticas producto de las interacciones o las reacciones de las macromoléculas. Y son de tres tipos. La reacción de Maillard, la reacción de caramelización y la oxidación del ácido ascórbico o la vitamina C. La foto que puse aquí está re fea pero no encontré otra para que ustedes vean. Todas estas reacciones tienen en común que como producto final van a tener un proceso llamado polimerización y van a formar, y esto es pregunta de prueba, lo que se llaman las melanoidinas. Y estas melanoidinas que se van a ir acumulando y mientras más se acumulen, mientras más polimerización haya, más oscuro va a ser nuestro alimento. Vamos a tener en primer lugar la reacción de Maillard, en la cual vamos a tener las reacciones de azúcares reductores con un aminoácido, que una serie de reacciones que ya vamos a ver, van a llegar, se van a polimerizar y van a juntarse las melanoidinas y se va a oscurecer. Vamos a tener la caramelización, en la cual vamos a poner un azúcar con temperatura, va a ocurrir lo mismo, polimeriza y se juntan estos compuestos.
Y la vitamina C, que no la vamos a ver hoy día, pero para que ustedes sepan por qué se produce esto, es porque la estructura de la vitamina C y la estructura de la glucosa son iguales. Por lo tanto, va a sufrir las mismas reacciones que va a tener la glucosa y por efecto de temperatura se va a producir una serie de reacciones, se produce la polimerización, se forman las melanoidinas y se van a producir el oscurecimiento de los alimentos. Aquí yo les puse dos extremos. Cuando tengo muy pocas, que es el caso de la leche en polvo, que si ustedes abren un tarro de leche en polvo, una leche nido cualquiera, se van a dar cuenta que tiene un color amarillo muy pálido. Y si ustedes compran un queque o hacen un queque en la casa, se van a dar cuenta, o compran el pan, etcétera, que vamos a tener esta costra que se forma encima, que es un café muy oscuro y que va a significar que a medida que yo más melanoidina tenga, más se van juntando, más oscuro va a ser el color que se va a obtener. Entonces, esto, mientras más polímeros haya, va a hacer que se produzca un alimento mucho más café en comparación con otro. Y uno puede jugar con los colores desde algo muy amarillo a algo muy café, dependiendo del producto final que yo quiera obtener. Profe, Dígame. que por ejemplo en la costra del pan el color café no tiene que ver como por ejemplo con la cocción Con la cocción. como cuando algo se quema en el horno, ahí se pone como súper café. Ah, sí, vamos para allá. Buena la pregunta, súper buena. Pero si yo le pongo un pan blancuchento, también no se ve poco apetitoso y lo dejo mucho rato, se me va a quemar, ¿cierto? La cocción es súper importante, pero para que yo obtenga un producto que se vea apetitoso, lo tengo que tener la cantidad precisa. Porque eso es lo que yo espero. Y tiene que ver con la cocción y el tiempo que yo lo deje cocinándose. Vamos para allá. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo reaccionan las melanoidinas Vamos. cuando Melanoidinas. se va a cocer un pan y se le echa huevo para que tenga como ese color caramelo? Vamos para eso. Se las voy a presentar para que ustedes vean y vamos a ver las reacciones como son. Esta molécula horrorosamente fea que está aquí, porque es horrible, súper complicada de dibujar, hacer y de nombrar, esta es una melanoidina. Una sola. Mientras más haya, más café va a ser mi compuesto. Se va a polimerizar y se va a unir. Y aquí se lo estoy mostrando. Este grupo R, que puede ser un hidrógeno, o estos compuestos que están acá, que no los voy a nombrar porque que son como glucosídicos, bla, 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 algo muy difícil, pero para que ustedes sepan que se juntan estos mismos. Y mientras más hayan de estas melanoidinas, muchas de estas se van poniendo una al lado de la otra, más café va a ser mi compuesto. Y este compuesto, cómo se va a formar, va a depender del tipo de reacción que yo quiera hacer. No es lo mismo caramelizar y no va a ser lo mismo que una reacción de Maillard. Pero el producto final es el mismo. Para que se formen esos compuestos, tenemos que ir a la estructura más básica de los carbohidratos, pero a lo básico, a lo que, si ustedes miran la glucosa o la fructosa, esa estructura, cuando uno la dibuja, se van a fijar que tiene compuestos OH y que pueden ser aldehídos o cetonas, dependiendo de lo que estemos trabajando. Fructosas, por ejemplo, son cetonas, la glucosa es un aldehído. Y van a tener estos grupos funcionales que van a permitir que se produzca la reacción. Y estos grupos funcionales, estos que están acá, van a participar en reacciones que pueden ser básicas, álcalis, que pueden ser ácidos, que los ponga yo, por ejemplo, en presencia de limón. Les puedo agregar temperatura o les puedo agregar agentes redox.
Y al reaccionar con esto, van a ocurrir dentro de estos cambios de estructura, estas reacciones que ocurren dentro del alimento cuando se está produciendo estos compuestos, estas reacciones que están acá, que no me interesa que se las aprendan porque se las estoy nombrando, pero para que ustedes sepan, hay isomerizaciones, enolizaciones, se deshidratan, se producen compuestos cíclicos y se producen reacciones de óxido-reacción. Todo eso se produce mientras ustedes están cocinando un alimento. ¿Para qué? Para producir la acumulación de estos compuestos que se van a polimerizar y mientras más tenga, más oscuro va a ser el alimento. Le vamos a echar otro pelo más a la sopa. ¿Cómo se produce esto? Después de una serie de reacciones que se las voy a mostrar dependiendo de la reacción que estemos trabajando, se va a producir un compuesto que son los furfurales. Acá está el hidroximetilfurfural que tiene esta estructura. Y estos furfurales se comienzan a autopolimerizar. ¿Qué significa esto? Se junta un furfural con otro furfural y se va juntando con otro y se van uniendo, hasta que logran formar estas estructuras en cadena, que yo les mostré, esta molécula horrorosa, que son las melanoidinas. Aquí la disléxica lo puso al revés, me equivoqué. Las melanoidinas son las que se forman este compuesto, que van juntándose y producen los colores. Dependiendo del tipo de reacción al cual estamos sometiendo nuestro carbohidrato, va a ser la forma como se van a formar. Y vamos a partir por la caramelización. ¿Ustedes alguna vez en su vida han hecho caramelo en la casa? Sí, profe. Han hecho caramelo, ¿cierto? Y cuando hacen caramelo, ¿qué es lo que hacen? Azúcar con agua y revolver constantemente. Ok, azúcar con agua, le podemos también sacar el agua. Ok, también siempre se quema. Y qué bueno que siempre se les queme porque va a ser unas cosas que van a hacer en la casa, van a tener que hacer caramelo. Entonces, ustedes lo que hacen, agarran el azúcar y la echan, pero le vamos a sacar el agua, esta vez la vamos a echar directo a una sartén. La reacción que va a ocurrir, y si ustedes tratan de recordar cuando hacen caramelo, ustedes agregan el azúcar y el proceso es súper lento, se demora un montón y se les pega en la cuchara y se pega en la cuchara y queda una cosa así bien... no se lo va a echar porque es caramelo y después le agrega agua y se deshace, por si acaso, Valentina. Cuando ustedes están haciendo caramelo, la reacción que está ocurriendo es una pirólisis. Pirólisis, si yo desarmo la palabra, es ruptura, lisis, por calor, piro. Y la reacción en el sartén o en la paila, cuando ustedes hagan el caramelo, va a ocurrir a puntos de fusión superiores de los azúcares y llega más o menos a 160 grados Celsius. Por lo tanto, ustedes se queman con caramelo, les encargo el dolor. La gracia del caramelo es que puede formarse con cualquier azúcar, sea reductora o no reductora. Les recuerdo que, esto es la materia que vimos el semestre pasado, la sacarosa, el azúcar de mesa que ustedes tienen en su casa, es un azúcar no reductora, mientras que la glucosa, la fructosa son azúcares reductoras. Entonces, para formar caramelo, lo que ocurre va a pasar con cualquier azúcar, da lo mismo si es reductora o no reductora. ¿Cómo se ven favorecidas? Como para que el proceso sea más rápido, si ustedes le agregan, por ejemplo, álcali, pero resulta que los alimentos, por lo general, en la naturaleza no tenemos alimentos que sean básicos. Si le agregamos ácido, y si uno ve, por ejemplo, recetas de cocina que dice haga almíbar, como alguien dijo por ahí, echa un poquito de agua y azúcar, si yo le agrego jugo de limón, va a ser mucho más rápido el proceso si lo hago sin jugo de limón. O si le agrego sales, le agrego una pizca de sal, de cloruro de sodio, para que también sea más rápido el proceso.
¿Cuáles son las reacciones que van a ocurrir en esta pirólisis? Cuando ustedes están armando, comienzan a disolverse el azúcar, van a ocurrir reacciones de hidrólisis, o sea, ruptura de agua, se va a producir deshidratación y se van a producir dímeros. Y estos dímeros se van a ir juntando para producir estos furfurales que se van a polimerizar y van a dar estos compuestos coloreados pardos. Y además se van a ir formando moléculas de bajo peso molecular que le va a dar el olor y el sabor característicos del caramelo. Y mientras más tiempo ustedes dejen su caramelo, le va a quedar una cosa negra, y si ustedes lo prueban, lo más probable es que lo encuentren amargo. Entonces, estos compuestos que se van a ir formando van a ir cambiando, no van a ser siempre los mismos, y va a ir dañando el producto final que ustedes quieren formar. ¿Dónde vemos caramelización? En estos productos. El caramelo que ustedes hacen en la casa. Cuando ustedes agarran una cebolla y pasan de una cosa blanca a una cosa café, que se reduce pero queda la nada misma, y que van a tener que observar y contarme qué pasa cuando la vean con la lupa que tiene su teléfono. Y la Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿ustedes saben cuál es el color de la Coca-Cola? El auténtico color de la Coca-Cola, de la fórmula de la 7X. ¿Saben cuál es el color Cuando original? chica había escuchado que era verde, pero no sé si es verdad. La Coca-Cola, la fórmula 7X, es verde. Verde, verde. Es el color de la Coca-Cola, es verde. Eso es verdad. Si yo les pusiera una cosa color así verde slam, bien poco apetitoso, ¿se la tomarían? Una cosa verdosa. ¿Se imaginan la Coca-Cola verde? Ya, guácala, me pusieron acá. La Coca-Cola lo que se les hace es agregarle caramelo. Y se le agrega caramelo y de esa manera queda con el color que tiene la Coca-Cola que todos conocemos. Y los productos, dígame. Una consulta, ¿qué pasa con la dimerización? Un dímero es, a ver, la polimerización es la unión de muchos monómeros. Si yo tengo un monómero y pongo otro monómero más, se forma un dímero. Y si después le agrego otro más, un trímero. Entonces, se dimeriza significa que se van uniendo, y a medida que se van uniendo, va creciendo esta molécula gigantesca. Acuérdense. Pero de la dimerización se forman los furfurales, algo así. Exactamente. Se van formando los furfurales y estos se van uniendo. Imagínense un collar de perla. Yo tomo una perla, ¿o qué hago un collar? Le agrego una mostacilla, agrego otra, y mientras más mostacillas agrego, más café es mi producto. Parto con una mostacilla, un monómero. Gracias, profe. Agrego otra mostacilla, un dímero, y así sigo. Y así ustedes ven productos que se venden en el supermercado que son caramelo puro, como ese, o como la cebolla caramelizada, que también la venden. ¿Dudas con la caramelización? ¿Qué les hayan Profe, quedado? yo tengo una duda. Dígame, pregunte. En el supermercado hay una cosa que se llama alulosa, que es un endulzante, que se supone que sirve para hacer caramelo. Esa Se llama, reacción perdón, sería ¿cuánto? caramelización. ¿Cuál es el Alulosa. producto? De nuevo, que no lo... ¿Lactulosa? Se llama alulosa. Ah, ya, perfecto, alulosa. Que sirve para hacer caramelo. Lo mismo que la tagatosa, creo. Creo. No estoy tan segura. Sí. La alulosa. Tendríamos que ver cuál es la estructura. ¿Cuál es la estructura química que tiene? Habría que ver cuál es la... He visto que la ponen en el manjar. ¿Cómo? Que también la ponen en el manjar, eso mismo que decía la alulosa. Alguien por ahí que vea la estructura,
porque para no salirme de acá, busquen ustedes la estructura química de la celulosa. Así, y me cuentan más o menos qué dice. Cuando veamos la clase de edulcorante, ahí la podemos ver también con más atención, pero para cachar solamente por qué se puede hacer caramelo. Dice que es un epímero de la fructosa. Ah, ahí está, perfecto. Ya. Un epímero es que se le cambió el reordenamiento, la fructosa tiene una forma, es un carbohidrato. Se hizo un reordenamiento y de esa manera no puede ser absorbido por el cuerpo, pero mantiene la estructura molecular, como la vitamina C, y por eso se puede formar caramelo. Ah, ya, ya. Ahí está. Entonces, sí es una reacción de caramelización. Sí, va a ser una reacción exactamente igual a esta, porque la estructura es, su base es la fructosa. Súper. Ah, ya. Aquí yo les puse la reacción de Maillard y les puse, exprofeso, les puse un bistoco. ¿Por qué creen ustedes que les puse un bistoco? ¿Por las proteínas? También tiene caramelización. Perdón, la reacción de Maillard. La reacción de Maillard, para que ustedes se acuerden siempre, es la reacción entre una proteína y un carbohidrato. Y esa costrita que se le forma cuando ustedes hacen asado, o cuando uno hace pollo asado, o cuando ustedes, cualquier carne que hacen, le queda esta costrita café, uno la puede ver sobre todo en las chuletas cuando las pone en el sartén, y uno la pone y queda esta cosa blanca, y con una costra café. Voy a abrirla a mi perro, al tiro vengo. Esas son cosas que en presencial no pasan. Se forma esta costra café. Esa cosa café es la reacción de Maillard. Entonces, las características de la reacción de Maillard es que tiene que ser un azúcar reductora, o sea, un azúcar reductor, que va a reaccionar con un grupo amino, ya sea de un aminoácido o de una proteína. Maillard no requiere temperatura para que ocurra. Ocurre, si, incluso va a ocurrir una reacción de Maillard en el refrigerador. La reacción de Maillard es tan compleja, o sea, para que ustedes se hagan una idea, es, yo creo que una de las reacciones más complejas dentro de la química que existe. Y se produce una serie de reordenamientos de las moléculas, formándose unos compuestos que me encanta el nombre, este caballero que lo descubrió, que se llama Amadori. Y estos compuestos y estos reordenamientos van a ser los que van a formar los furfurales y que se van a polimerizar para dar las meladoidinas. Tanto en la caramelización como en la reacción de Maillard, los productos finales que se forman son los furfurales y de ahí las meladoidinas. La forma como se llega a eso es lo que cambia. Y nuevamente, mientras más se junten, más oscuro va a ser el producto final. Y se las presento. Esta reacción que está aquí, que es, y la flecha es porque hay montones de pasos entre medio. Esta es la reacción de Maillard, que uno parte por acá, una aldosa puede ser glucosa, con un grupo amino, y se da una serie de reacciones. Recién acá arriba se produce el reordenamiento de Amadori, y se empiezan a producir una serie de interacciones, hasta que por último se va a producir la formación de meladoidina. Y se va a ver favorecido por ácido, por la presencia de álcali, y también se ve favorecido por la presencia de temperatura. Dentro de todos los productos que se forman en esta reacción de Maillard, tenemos que todas estas cosas que ustedes ven aquí, que se las estoy marcando,
se van a formar. Y estos productos es lo que va a dar los olores, los sabores y los colores que ustedes conocen, por ejemplo, cuando hacen pan, cuando asan un pedazo de carne, cuando en general uno está haciendo productos donde participen proteínas y carbohidratos. Esta reacción, más que ustedes me cuenten cómo es, tiene etapas. Y lo primero es saber, y que les quede súper claro, por eso los voy a preguntar en la prueba. Va a participar una azúcar reductora y va a reaccionar con un grupo amino de los aminoácidos o proteínas. Esto, al principio, va a producir lo que se llama una transposición. Esto es pura química orgánica, que significa que los productos que se van a formar se van a ir reordenando, que son lo que se llama el reordenamiento de Amadori. Los productos de la reacción de transposición son los que van a comenzar a dar los olores que salen cuando ustedes hacen un queque, cuando ustedes asan pan, cuando ustedes hacen un bistec, el olor característico a, y comienza a dar ese color amarillo pálido que se forma cuando recién comienzan a juntarse. Se está cocinando el producto. Y va a terminar la reacción con lo que es la polimerización y la formación de la esmeroiditina, apareciendo el color correspondiente. Esas son las 4 etapas que va a tener la reacción. Ustedes se fijan que es una reacción sumamente complicada y es completamente diferente a la reacción de caramelización. Pero los productos son los mismos. Para que a ustedes les quede súper claro, pero las formas como se llega son diferentes. Y aquí se los presento. El grupo amino, en este caso glucosa, se producen los productos de Amadori. ¿Qué ocurre? Que este con este se juntan y forman un gran producto, grande. Acá está el grupo amino. Se unen por los grupos aldehído, el grupo funcional que tiene, en este caso el aldehído de la aldosa, se juntan y queda un gran producto que se lo ordenaron. Y estos productos se van reordenando, van cambiando de posiciones, se va el doble enlace para allá, se cambia para acá, se mueve para un lado, y por una serie de reacciones se van a formar diferentes productos y van a ir dando las características correspondientes. Y llegamos a eso. Entonces, la suma de los productos que uno se va formando, se dan, si ustedes se fijan, son todos café. No hay colores aquí, todo es café. Y ojo, fíjense en el queque, la parte de adentro es blanquita, con un amarillo muy tenue en comparación con la parte de afuera, que es café. ¿Dudas al respecto? Antes de seguir. Sigo entonces. Profe, ¿podría dar un ejemplo con la reacción de Miller, pero que no sea como con temperatura? Porque Se las voy a dar, se las voy a dar lo ahora. relaciono como a la temperatura. Se las voy a dar ahora. Pero denme un par de segundos y se las voy a dar. Sí, súper buena la pregunta. Hay factores que influyen en la reacción de Maillard. Lo que acaba de preguntar su compañera lo vamos a dejar en punto suspensivo porque les voy a dar un ejemplo, pero un poquito más adelante. Uno, pH alcalino. Insisto, en la naturaleza no tenemos alimentos que sean pH alcalinos, salvo el huevo, la clara de huevo, que tiene un pH así de repente pH 9, pero está medio malo. La temperatura acelera el proceso, lo favorece, lo cual significa de que va a ocurrir igual. ¿Se acuerdan de este concepto de la actividad del agua? Sí. Ya. Cuéntenme, ¿qué es lo que era la actividad del agua? ¿Qué es lo que era la actividad del agua? Esto lo vimos el semestre pasado. Y este es un concepto que se les va a repetir, pero caleta, por lo menos 2 semestres más. ¿Qué es lo que es la actividad del agua?
Era la cantidad de agua libre que tiene un alimento. ¿No? Y esa agua libre, ¿qué es lo que producía? ¿Qué ocurría dentro de esa agua libre? El crecimiento de Ya, el crecimiento de bacterias, ¿qué ¿Permite que más? ocurran reacciones? También ocurrían reacciones. Entonces, el agua libre es el agua disponible para que ocurran reacciones, crezcan las bacterias. ¿Y qué otra agua más teníamos? La ligada. del hígado. Ya, y esa agua ligada, ¿qué es lo que qué ocurría con esa agua? Estaba unida a los nutrientes. Estaba como interaccionando con la macromolécula. Ya, estaba adherida, pegadita por interacciones. ¿Cómo qué interacciones? Nombre un par de interacciones que ustedes conozcan. ¿Fuentes de hidrógeno? Fuentes de hidrógeno, ¿otra más? Dipolo-dipolo. Ya, ¿qué otra más? Que normalmente uno las ve. Fuente de hidrógeno, otra más, que es más débil. Uno habla de De fuerzas. Van der Waals. De Van der Waals. Entonces, los alimentos que tengan una actividad de agua intermedia van a ser los más propensos a que se produzca la reacción de Maillard. Y aquí no requiero temperatura. Estoy pensando en otro tipo de alimentos, alimentos que los puedo dejar algún tiempo en la despensa, por ejemplo. Los alimentos que tienen muy baja actividad del agua, ustedes me dijeron que estaba el agua ligada o estaba todo inmovilizado, por lo tanto, las interacciones entre los nutrientes va a ser muy difícil. Y aquellos alimentos que tienen una alta actividad del agua, al tener una cantidad de agua libre grande, va a actuar como inhibidor, evitando que se produzcan las interacciones entre los ingredientes. Entonces, los que tienen así una actividad de agua como intermedia, van a ser aquellos que van a estar más propensos a, ¿cómo se llama? A que se produzca la aparición de este color amarillo. Por ejemplo, algo que yo dejo en la despensa mucho tiempo. También va a depender del tipo de aminoácido y en la posición que tenga el grupo amino. No van a actuar todos los aminoácidos de la misma manera. El que le encanta la reacción de Maillard y que es pero hincha y que la ama y que la ve y reacciona así porque es, pero va y reacciona, es la lisina. La lisina, ella es el principal aminoácido que va a producir Maillard. Si yo tengo un alimento rico en lisina, como el caso de la leche, que son alimentos que son ricos en que tienen una gran cantidad de lisina, va a producir, va a reaccionar, interactuar con los carbohidratos. Y aquí les puse que también se va a ver en el caso de los dipéptidos, un dipéptido que tengo 2 aminoácidos, y el aspartamo, que es una, ¿cómo se llama? Es un dipéptido de fenilalanina con otro que no me acuerdo cuál es, también va a tener la capacidad de poder producir reacción de Maillard. Por lo tanto, alimentos que utilicen aspartamo como edulcorante o como endulzante, puede que se puedan poner amarillo en el tiempo o que van a producir que también se produzca el tono café si lo pongo en contacto con el fuego. Y también va a depender muchísimo del tipo de carbohidrato. Las pentosas van a reaccionar mejor que las hexosas, las aldosas mejor que las cetosas y los monosacáridos mejor que los disacáridos. Por lo tanto, alimentos que tengan pentosa en este momento no se me ocurre ninguno, conozco pura hexosa, por lo tanto aquí sería la glucosa. La glucosa va a reaccionar mejor que la fructosa, a pesar que ambas dan el mismo color, y los monosacáridos van a reaccionar mejor que los disacáridos. Y en este caso, ojo, que la sacarosa no produce reacción de Maillard, porque la sacarosa es un azúcar no reductora. Así que si ustedes me ponen que la sacarosa produce Maillard, falso. Y si
ponemos la lactosa con la glucosa va a tener un efecto mucho menor en comparación con la glucosa, monosacárido versus disacárido. Ya. Y aquí va a ir la respuesta a la pregunta que yo le estaba haciendo, que ustedes me habían hecho con respecto a un ejemplo de Maillard en la cual no hay temperatura. La reacción de Maillard produce efectos que son dañinos en un alimento, y si uno no la controla o no la maneja bien, a la larga más lo que produce es daño que otra cosa. Lo primero, si yo tengo un alimento rico en ciertos aminoácidos como la lisina, y tengo una reacción de Maillard descontrolada, lo que voy a hacer es que ese alimento pierda valor nutritivo porque los aminoácidos presentes dentro del alimento, que pueden ser esenciales, van a verse disminuidos, pues se van a ver transformados en productos que van a dar color, por lo tanto disminuye el valor nutritivo. Si yo tengo una reacción de Maillard descontrolada, voy a producir productos tóxicos. Se van a ir acumulando una serie de productos que no son buenos para la salud. Se van a reducir las propiedades funcionales que van a tener las proteínas. Por ejemplo, se van a hacer menos solubles. Si yo tengo marshmallow, lo pongo al fuego, se va a poner negro y todo el efecto de espumoso, esa cosa espumosita que tiene el marshmallow, no se va a formar. O voy a producir que una emulsión se rompa. Y aquí está la respuesta a la pregunta que me hicieron. ¿Alguna vez ustedes han abierto un paquete de quesillo o un paquete de Filadelfia o un paquete de queso chacra o un paquete de queso fresco y lo han dejado en el refrigerador un par de días? Incluso una torta que tenga crema, un par de días en el refrigerador. Yo sí he dejado queso fresco en la nevera unos días. Ya. Desde el momento que ustedes lo abrieron, al momento que ustedes se lo pasó un par de días, ¿qué pasó con el color del producto? Los bordes como que se empezaban a hacer más amarillitos. Más amarillito. Si ustedes toman un queso fresco, un quesillo, un queso chacra, lo sacan del paquete, ¿de qué color está? Blanquito. Blanco, Blanquito. Y se lo dejan varios días, ¿de qué color va a estar? amarillito. Amarillito. Eso es Maillard. Eso es un ejemplo, y los productos lácteos son los más susceptibles a sufrir una reacción de Maillard, aún estando en el refrigerador. ¿Respondo a la pregunta que me hicieron? Sí, profe, gracias. Entonces, ahí tienen ustedes. Es más, la leche en polvo, si ustedes abren un paquete de leche en polvo y se van a fijar que tiene un amarillo bien pálido, y si ustedes la dejan meses abierta, no cerrada, sino que abierta, la dejan ahí, y la van a ver, y miran el color que tiene, va a ser un amarillo un poco más intenso. No se va a poner café, no, en lo más mínimo, pero va a ser un amarillo más intenso en relación al amarillo cuando ustedes lo abrieron. La lactosa le cuesta hacer Maillard, pero igual lo hace. Entonces, ahí tienen ustedes por qué Maillard, si no se controla bien, puede hacer que el aspecto de un alimento, lo más probable es que ese quesillo que ustedes se van a comer o que la leche esté buena, pero ya el solo hecho de ver una torta con una crema amarillenta o un quesillo que está amarillento, como que a uno se le quitan las ganas, como que dice, esta cosa mejor no me la como, ¿cierto? No es visiblemente apetitoso, o a uno le hace así como, mejor no. Y lo otro que se forma cuando yo tengo una reacción de Maillard descontrolada es la acrilamida. La acrilamida la habíamos nombrado el año pasado cuando vimos los productos cancerígenos que se forman en la carne asada, ¿se acuerdan? Y la acrilamida es uno de esos productos que se forman. Y de hecho les voy a subir un paper para que ustedes lo lean y vean los daños que produce y los niveles que tiene que tener un alimento que se procesa en relación con la acrilamida, porque se va a producir, pero hay normas que están establecidas, que son las normas mínimas que se debe tener para que el efecto no sea dañino.
Ay, no puedo seguir. Espérense. No sé qué me pasó. Ya. Entonces, yo tengo pan tostado, pan sin nada, y lo puse a tostar. Fíjense cómo se van acumulando hasta que tengo esta cosa horrorosa que es literalmente el festival de los productos tóxicos. O sea, comerse esto es puro veneno. Mientras más tiempo yo deje, se me descontroló Maillard y yo puedo seguir con Maillard hasta que me queda un compuesto carbonizado. Mientras más tiempo yo deje un producto, más productos dañinos se van a ir acumulando por efecto de la reacción de Maillard. ¿Dudas antes de que me respondan esta pregunta? ¿Dudas con respecto a Maillard? ¿Profe? Digan. Entonces, como que se podría decir que es más recomendable comerse, por ejemplo, un pan sin tostar que uno tostado. Obvio. Ya, no sabía. O sea, a ver, si nos ponemos así no podríamos comer ninguna cosa. Si ustedes me preguntan, a mí me encanta el pan tostado, me encanta porque el sabor que tiene el pan tostado es espectacular. Y si ustedes, se comen una marraqueta, la costra de la marraqueta, si me entregan una cosa blanca no me la voy a comer porque la encuentro cerda. Pero comerse un pan tostado aquí o acá sin ningún problema, incluso acá. Pero si yo me voy a comer todos los días una cantidad importante de este tipo de pan, o me voy a comer todos los días carne asada con una costra café oscura, el efecto de la acrilamida es acumulativo. Entonces y aquí es cuando entran ustedes, la pega de ustedes. Tienen que saber cuándo sí, cuándo no. Si a una persona le gusta el pan tostado y no le gusta el pan sin tostar, usted dice, perfecto, pero que quede café clarito. ¿Se dan cuenta cómo uno juega con eso? Tienen que saber dar las directrices de lo permitido y hasta dónde es bueno que se coman las cosas así. Ya. Yo les pregunto a ustedes, según todo lo que vimos antes, esto es manjar de tarro hecho en la casa. Y quiero que ustedes me digan qué procesos ocurrieron aquí adentro y por qué. Lo primero que tienen que saber es cuáles son los ingredientes que tiene la leche condensada para llegar a manjar. Eso es la primera condición. Y según eso, quiero que ustedes me digan qué ocurrió ahí. Y que me lo respondan en forma química. ¿Tiene azúcar? ¿Qué tiene? Azúcar. Azúcar. La leche condensada tiene un 7% de sacarosa. Por lo tanto, quiero que ustedes me digan ahí qué reacciones ocurrieron y en qué orden. ¿En qué orden? Benja, la reacción carbohidrato-lípido casi no se da. Quiero que ustedes me digan de lo que acabamos de ver en clase. Sí, pueden ser las dos, pero que me digan el orden y por qué. Ustedes me dijeron que la leche condensada tenía sacarosa. Explíquenme qué reacciones se producen cuando ustedes hacen manjar. Podría ser de Maillard, porque, o sea, con las proteínas de la leche. Ok. ¿Qué más? ¿Tendría que ser solo caramelización? ¿Me están preguntando o me están respondiendo? La reacción sería mayormente de caramelización por la cantidad de sacarosa que tiene. Habría como de reacción de Maillard, pero se le pasaría como a segundo plano, ¿no? Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Tiene el manjar,
tiene principalmente, la leche condensada es en gran medida sacarosa. El 7% del peso total es azúcar de mesa, sacarosa. Por lo tanto, la reacción que se produce en el manjar es una caramelización en primer lugar, porque acuérdense, la sacarosa es un azúcar no reductora. Y también se va a producir, y lo dijeron, la reacción de Maillard. ¿Y quién va a reaccionar en la reacción de Maillard? ¿Quiénes reaccionan? ¿La lactosa y la galactosa? ¿La lactosa o la galactosa? ¿Cuál de las dos? La lactosa es un disacárido y la galactosa es un monosacárido. ¿Cuál reacciona? Glucosa y galactosa, ¿no? Lo que me acaban de decir es que se produjo un proceso de hidrólisis de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se produce a nivel intestinal. En el alimento la tenemos como lactosa. La que reacciona aquí es la lactosa. La galactosa se produce, Xiomara, cuando se produce la hidrólisis por la lactasa y queda separado galactosa y glucosa. En el alimento tenemos la lactosa completa y se va a producir la reacción de Maillard de la lactosa. ¿Con quiénes? ¿Con quién va a reaccionar? Si es Maillard, tenemos la lactosa. ¿Con quién va a ¿Las reaccionar? proteínas de la leche? ¿Qué serían? Nutricionistas. ¿Aminoácidos? Los aminoácidos forman las... Bien, Álvaro, las caseínas y las proteínas del suero. Exactamente. Entonces, tenemos las dos reacciones. Principalmente tenemos caramelización, porque tenemos sacarosa. Y en segundo plano tenemos la reacción de Maillard, producto de la lactosa, con las caseínas y las proteínas del lactosuero. Espero que les haya gustado la clase. Ya, terminamos. ¿Dudas? Gracias, Vania. Que le haya gustado la clase. Profe, entonces los disacáridos. Dígame. ¿Y por qué la sacarosa es no reductora? La sacarosa no es una molécula no reductora, tendríamos que ver la estructura que tiene, porque tiene los grupos OH, como quien dice, ocultos, y no le permite reaccionar. Para que la sacarosa pueda participar en una reacción de Maillard, tengo que hacer una hidrólisis previa, agregarle un ácido, romperla y que quede libre la glucosa y la fructosa. Por la estructura molecular que tiene la sacarosa, es una azúcar no reductora. No pueden, sus grupos OH no le permiten reaccionar. La lactosa, a diferencia de la sacarosa, tiene sus grupos OH expuestos por la estructura que tiene, y eso le permite reaccionar con el entorno. Esa es la diferencia. Entonces, la sacarosa es no reductora, la lactosa es reductora. Sí, esta clase es bien terrible porque Sofía dice que me da hambre, a mí también me da hambre. ¿Dudas? Profe, en la prueba nosotros podríamos ver la estructura en el caso de que nos pongan algún disacárido. ¿Cómo? En el caso de que nos pongan un disacárido en la prueba, para saber nosotros si es reductora o no reductora, tendríamos que ver. Ustedes tienen que sabérsela. Esa es pega de... Eso, ustedes van a ser nutricionistas y tienen que saber, como que se sabe las tablas de multiplicar, cuáles son las azúcares reductoras y cuáles no. Y tienen que saber cuál es y quiénes forman qué cosa. Esa parte es su pega. Porque esas azúcares van a entrar al organismo, van a haber enzimas que las van a reaccionar y tienen que saber qué lo componen. Profe, dígame. me quedó la duda de qué eran los furfurales. Los furfurales son estos compuestos que se forman, que son como ciclados, que mucho más adelante, y que,
A ver si puedo salir de aquí. No, no puedo. Déjenme ver si puedo poner la presentación de otra manera. Aquí. Se la voy a compartir acá. Los furfurales, ¿dónde los tengo? Tienen... No. Estos compuestos que están aquí, ¿los ven o no? No, no me dejó. Ay, me carga esta wifi. Espérenme. ¿Se ve lo que les estoy mostrando? Sí. Esta Sí, estructura esta estructura que estoy marcando con el cursor son los furfurales, son los compuestos ciclados que se van a formar a partir de todos estos, por efecto de la temperatura, ya sea por Maillard o ya sea por caramelización, y que al juntarse se van uniendo unos con otros y van a formar estos compuestos que son las melardoínas. ¿Dudas antes de seguir? Dígame. Entonces se podría decir que algún alimento que es sin lactosa, ya que le echan, ¿cómo se llama? Ay, no. Eso, lactasa. ¿Podría reaccionar por Maillard? Por ejemplo, no sé, alguna... como un manjar sin lactosa, por ejemplo. Un manjar sin lactosa, pero el manjar va a tener siempre azúcar. Si voy a hacer manjar, yo le voy a echar una cantidad importante de azúcar. O le voy a echar, como alguien dijo por ahí, la alulosa, le voy a echar un componente que tenga dulzor. Que lo vamos a ver en la próxima clase, que es el poder edulcorante que tienen los carbohidratos, y la lactosa es un azúcar que es muy desabrida. Entonces, si yo quiero hacer manjar, le voy a agregar un agente edulcorante, y ese agente edulcorante, si es alulosa, por ejemplo, o si es sacarosa, va a tener prioridad la reacción de caramelización. Ya, profe. Gracias. Muy bien. Ya, niñitos, niñitas, ¿dudas? ¿Más dudas? Si no, terminamos la clase. Profe, yo tengo una duda con la clase de la profe Wendy que como que no se hizo. ¿Qué va a pasar con eso? Según las indicaciones que yo les di, la próxima semana ustedes tienen clase con ella y van a tener un taller con respecto a lo que es análisis sensorial. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, muy bien.